Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy nuevamente les saludo y tengo la oportunidad de compartirles hoy en esta mañana nuevamente la palabra. Quiero que ya en sus casas, hermanos, inclinemos nuestro rostro y pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Oremos en esta mañana. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar, hermano. Padre bendito, Señor, en esta mañana, primero que nada, Señor, te agradecemos nuevamente, Señor. Te agradecemos por lo bueno que eres, Señor, porque tú nos has guardado nuevamente a lo largo de esta semana, Señor, y nos permites estar aquí, Señor, a través de este medio, para meditar en tu palabra, Señor, para alegrarnos en alabarte, Señor, para buscar tu voz, Señor, tu consejo, Señor. Guíanos en esta mañana, Señor, en la meditación de tu palabra, Señor. Danos la paz, la tranquilidad, Señor, pero sobre todo, Señor, limpia nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema la palabra de Dios en la vida del creyente. En esta ocasión estaremos leyendo el Salmo 119, en el versículo 105. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: La palabra es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana he formulado algunas preguntas con respecto a qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Y las preguntas que formulé son estas. Le voy a dar lectura. Dice: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es una prioridad? ¿Es un deleite cuando la lees? ¿La lees por imposición? ¿Qué tan frecuente la lees, hermano? ¿Qué tan frecuente buscas el consejo en la escritura? ¿En tiempos de aflicción la abandonas o la consultas? Y por último, ¿eres selectivo al consultarla? O sea, quiero decir que solamente escuchas lo que te agrada y lo que no te agrada lo descartas. Bueno, hermanos, en esta mañana, entonces vamos a meditar. El salmista hace uso de... En este versículo, hermanos, el salmista hace uso de dos parábolas. Primero que nada, ilustra la palabra como una lámpara. Dice el versículo: lámpara es a mis pies tu palabra. Y la siguiente metáfora que utiliza es una lumbrera a mi camino. El término el salmista considera la palabra de Dios como una fuente de luz. Una fuente de luz, en este caso una lámpara, que ilumina sus pies. Pero también dice que como una lumbrera a mi camino. Quisiera que pensáramos por un momento en un lugar completamente oscuro. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos ido a algún lugar de provincia, comúnmente le decimos al pueblo. Hay lugares donde precisamente la luz es escasa o nula. Muchas veces hay lugares donde no se cuenta con luz. Y pensemos por un momento, les decía, en ese lugar, ¿no? Que muchas veces cuando cae la noche, precisamente no hay, y hay casas, hay lugares que para ir de un lugar a otro hay un gran espacio o un gran trecho entre un lugar, entre una casa y otra. Y pensemos, ¿cómo es que, cómo es que nos podríamos ir de un lugar a otro sin ninguna luz? Es más, muchas veces ni siquiera la luna puede dar luz en esos lugares, ¿no? O sea, imaginemos lo oscuro. Recuerdo que una ocasión, yendo con mi papá, yendo a Veracruz, pasamos por un lugar, íbamos por un camino, ahí precisamente en Catemaco, y mi papá, queriéndome asustar, apagó las luces del camión y realmente quedó completamente oscuro, oscuro completamente, que no se veía nada, como comúnmente le llamamos, no veíamos más allá de nuestras narices. Y es precisamente así esta ilustración, es que la palabra, el salmista pone la palabra de Dios, ¿no? Como una fuente de luz
en medio de un camino oscuro, como una lumbrera para alumbrar nuestro camino en un lugar así, de completa oscuridad. Precisamente la luz en una situación así, lo primero que buscamos es, o en una condición así, lo que buscamos es no tropezar y buscar también dónde poner el pie sin, para que no resbalemos o demos un paso en falso. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Proverbios 14:12. Y dice así la palabra del Señor: hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Recuerda que el tema de esta mañana de la predicación es precisamente la palabra de Dios en la vida del creyente. Y hemos hecho algunas preguntas con respecto a qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida. Y el salmista hace mención que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. La pregunta sería aquí: ¿tú consideras la palabra de Dios en tu vida? El término camino se utiliza a menudo como una metáfora para describir la conducta o modo de vida. Y yo en esta mañana la pregunta es: ¿consideramos a la palabra de Dios como una guía, como una forma de dirigir o conducir nuestras vidas? ¿Cómo la consideramos? También en Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 7 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí que el camino es espacioso, el que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida. La palabra de Dios en nuestras vidas es una lámpara, hermanos. ¿Realmente consideramos que es una lámpara, perdón? En el Salmo, hermanos, nos hace énfasis en el camino. Hemos dicho que metafóricamente la palabra camino describe la conducta o el modo de vida. Tengamos en eso en mente. Entonces, camino es un estilo de vida o un modo de vida. ¿Qué camino deseamos seguir, hermanos, en esta mañana? ¿El camino angosto o el camino espacioso? ¿Y cuál será nuestra guía? ¿Utilizaremos la palabra del Señor como una fuente de luz para nuestro camino? Dice el Salmo 119, en el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Sin duda en la vida estaremos en medio de infinidad de situaciones que requerirán, muchas veces necesitarán consejo o guía, situaciones difíciles como las que el salmista presenta aquí en el Salmo 119. Igual era el versículo 25. Dice en el versículo 25: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Cuántos no en algún momento nos hemos encontrado sin ánimo, sin fuerzas en nuestra vida cristiana? Muchas veces las situaciones de la vida nos llegan a desanimar y nos hemos sentido sin fuerzas. Nos hemos llegado a sentir en un momento, como comúnmente decimos, de tirar la toalla. En esas situaciones, ¿a quién acudimos a dónde acudimos para pedir consejo? En esos momentos es cuando nos apartamos de Dios
o dejamos o abandonamos su palabra, o vamos y la consultamos para buscar consejo de Dios. Dice en el Salmo 100, en el versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántos también no hemos sentido inquietud o inseguridad ante una situación difícil y complicada? Tal es el caso de ahorita de esta enfermedad. Nos hemos sentido ansiosos, inseguros de qué sucederá hoy o mañana. Y en esta situación también hemos acudido a la palabra del Señor a buscar consejo. Porque voy a repetir los versículos. El versículo 25 dice en la segunda parte, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y el versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El término vivificar es dar vida a una cosa inerte, o dar a una cosa fuerza o energía. Muchas veces, quiero poner una ilustración. En alguna ocasión yo creo que todos hemos salido temprano de casa y hemos ido a hacer nuestras actividades. Y a lo mejor por una u otra cosa no llegamos a comer. Y se nos hace tarde y llegamos a la casa. ¿Cómo es que llegamos a la casa? Ya sin fuerzas, agotados, cansados, con una ansiedad de satisfacer algo, de renovar nuestras fuerzas, ¿no, hermano? Aquí la palabra del Señor dice en el versículo 25, dice, vivifícame según tu palabra. Vivifícame, dame esa nueva vida, ese nuevo vigor. Porque cómo es una persona que, perdón, una persona que está abatida, cómo se encuentra en desánimo, sin fuerzas. Y el salmista se encontraba en esa situación, ya su ánimo ya estaba menguando, ya se sentía sin fuerzas y le pide a Dios, hace una petición, vivifícame según tu palabra. ¿Cómo nos sentimos cuando después de llegar a casa y les digo sin comer y cansados y llegamos y probamos una buena sopita, un buen alimento? ¿Cómo nos sentimos? Para que entendamos el concepto de vivificar. ¿Cómo nos sentimos? Como muchas veces hacemos la expresión, he vuelto a nacer, ¿no? He tenido nuevas fuerzas, ¿no? Eso precisamente es algo de lo que expresa el salmista, esas nuevas fuerzas que se adquieren por el alimento, ¿no? Asimismo, por la palabra del Señor nos vivifica en una situación así, ya sea por estar abatidos, con ansiedad, tristes, afligidos, pero también en situaciones, hermanos, que nos dice en el Salmo 119, permítame, en los versículos 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Cuántos en nuestro camino no nos hemos visto tentados por la avaricia? Por aquellos cuando contemplamos la prosperidad de los impíos y notamos cómo es que ellos prosperan, cómo ellos ambicionan cosas y no les importa cómo es que obtenga los medios para tenerlo. En el versículo 37 del Salmo 119 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Cuántos también no nos dejamos llevar tal vez por el egocentrismo? Vemos hoy en día una sociedad que es egocéntrica. Vemos cómo es que desde el simple hecho de cómo vestir, cómo es que se dejan ser influenciados por la vanidad, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos repetir esos patrones o seguir. Hemos mencionado en la semana pasada mencionábamos precisamente cuál es el estilo de vida de los impíos. Hemos visto que ellos no tienen en cuenta a Dios, simplemente no tienen en cuenta a Dios y viven como les place, haciendo referencia a los malos. Y también hicimos referencia precisamente a los pecadores, a los que yerran en la voluntad de Dios,
a los que voluntariamente fallan al blanco, no hacen lo justo, pero también a los que se burlan, a los encarnecedores, los que se burlan de Dios y se mofan precisamente de todo lo que tenga que ver con Dios. Esos son los estilos de vida que hoy en día son un gran peligro. Hay un versículo que quiero que busquemos, hermanos, se encuentra en Proverbios 15:9. Y le voy a dar lectura. Dice así este pasaje. Abominación al Señor es el camino del impío. Él ama al que sigue la justicia. Estamos hablando acerca de nuestro camino. De cómo es que la palabra de Dios debería ser una lámpara, una lumbrera a nuestro camino. ¿Y qué camino es el que queremos alumbrar? Dice aquí este proverbio, dice, abominación al Señor es el camino del impío. Lógicamente el camino del impío es el que queremos evitar o con el cual tropezar. Por eso su palabra debe de ser una lámpara, una lumbrera a nuestro camino. Pero por el contrario, cuando damos un paso, queremos dar un paso firme, que no resbalemos. Y ese paso firme tiene que ver, dice el versículo, este versículo dice, y él ama al que sigue la justicia. Ese es el camino que debemos seguir. En el Salmo 119, en el versículo 40 dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La justicia no es otra cosa más que vivir en conformidad con la voluntad de Dios, lo que está conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué camino? ¿Cuál debería ser el camino del creyente, hermano? Lógicamente no es el camino del impío, de los malos, de los pecadores, ni de los burladores, de los encarnecedores, sino debe ser el camino de justicia. Un camino de justicia. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la palabra de Dios es, perdón hermanos, vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Precisamente esto es lo que hace la palabra del Señor, nos instruye en justicia, de modo que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Mi pregunta en esta mañana es, ¿la palabra de Dios es tu lámpara para iluminar tu camino? ¿Es una lumbrera para alumbrar tu camino? ¿O simplemente no la consideras y la has abandonado, la has descuidado? Quisiera que consideramos algunas peticiones que el salmista hace en el Salmo 119 y que estas pudiéramos hacer las nuestras. En el Salmo 119, en el versículo 10, dice así el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento limitados, por decirlo así, en cumplir la palabra del Señor. Pero precisamente por nuestra propia pecaminosidad, precisamente por este viejo hombre que aún traemos arrastrando, pero el salmista se da cuenta de eso y precisamente por eso clama al Señor y dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de desviarme de tus mandamientos. En el versículo 12 dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y en el versículo 34 también hace una petición, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Hermanos, en esta mañana la pregunta es, ¿qué camino deseamos elegir?
será la palabra del Señor realmente, si la hemos abandonado, si la hemos descuidado, la retomaremos. Haremos como el salmista, claro, reconocemos nuestra propia deficiencia para cumplir la palabra del Señor y clamamos y hacemos peticiones a Él para que Él nos bendiga con su misericordia. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre bendito, Señor, realmente reconocemos que muchas veces hemos descuidado tu palabra, Señor, y la hemos abandonado, tal vez, Señor, y hemos ido en pos de la vanidad, Señor, de la avaricia, Señor. Tal vez nos hemos dejado llevar por el desánimo, Señor, y no hemos buscado tu palabra, en tu palabra consuelo, consejo, Señor. Muchas veces también pedimos, Señor, tu consejo y cuando pedimos consejo a ti, Señor, cuando hayamos decidido, Señor. Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Vivifícanos, Señor, en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.